Hola, mi nombre es Christopher. Y yo soy Dani. Bienvenidos a Esposados. Hola amigos, ¿qué tal? Nos hemos perdido por casi un mes. Hemos estado de vacaciones. Y bueno, ya al regresar de vacaciones hemos solucionado nuestros pendientes de trabajo. Y bueno, también comenzó la universidad. Pero vamos a dejar esto y ¿qué tal, amor? Vamos a continuar, de hecho, con los episodios que veníamos hablando. Ya hablamos acerca del enamoramiento, Sí. también hablamos del noviazgo. Y ahora lo que tocaría llegar a hablar es un poco del matrimonio. Así que vamos a terminar esta trilogía de libros que les habíamos comentado que hemos estado leyendo del pastor Alex López. Y este libro es Sí Acepto. Entonces vamos a hablar un poquito de todos las consideraciones que debemos tener en cuenta en un matrimonio. Y para partir de ello es saber definir qué cosa es el matrimonio. Sí, porque muchas veces dicen, ya bueno, ya vamos a hablar del enamoramiento, como dices tú, ya vamos a hablar del noviazgo, pero ¿en qué está basado el matrimonio? ¿Simplemente es decir sí acepto? ¿O es como la chica dice que no acepto y se va corriendo? Perdónenme a todos, no acepto. Me sale en TikTok ya todos los comerciales, ¿verdad? No vamos a insertar acá. No, y ponemos acá el meme, ¿no? Ya. Entonces es partir de saber qué es el matrimonio y para qué queremos casarnos realmente. Porque no es solamente, me voy a casar mañana, es una decisión súper importante. Entonces es saber definir en qué se va a basar nuestro matrimonio y qué concepto tenemos de él. No solo como personas, sino como pareja. Como pareja. ¿Qué es lo que espera la otra persona que tengan en su matrimonio? Y muchas veces partimos de nuestra definición por experiencias vividas, por haber visto a nuestros padres, tal vez, el cómo llevan su matrimonio. Y según eso, nosotros tenemos una idea de lo que va a ser el matrimonio propiamente. Y hay diferentes casos, ¿no? Sí. En el libro hablaba exactamente de 3 puntos. De 3 casos particulares. Uno de los primeros casos, pues se trataba de ser parejas o ese matrimonio que lamentablemente fracasó, hubieron gritos, hubieron peleas, discusiones, finalmente terminó mal. Y pues cada vez que hay alguna comunicación siempre tiene que haber una discusión, probablemente por el dinero, por no ver al hijo, etcétera, etcétera. Entonces, para tener ese caso, nosotros podemos pensar de que el matrimonio es una verdadera pesadilla, probablemente. Si es que lo vemos desde nuestra experiencia. Claro, o sea, si es que yo soy hijo y veo eso en mis padres, obviamente que sí, pues, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué vas a tener? Una mala percepción del matrimonio, ¿no? Exacto. Y también está el otro caso donde hay parejas que, si bien es cierto, terminaron, ya no están como una relación de matrimonio, pero siguen viviendo bajo la misma casa. Para tener, quizás han llegado a un acuerdo de poder vivir juntos. O han quedado como amigos, quizás. O han quedado como amigos, o por el bien quizás de los hijos, por ahí para poder controlar mejor, para poder estar dentro de su crecimiento. Probablemente deciden continuar viviendo juntos. Pero probablemente hayan pequeños deslices, ¿no? O sea, pequeñas rencillas que por ahí pueden salir con desacuerdos. Y vamos a estar viendo también esas típicas discusiones de ida y vuelta, donde también pues nos vamos a dejar llevar por esas impresiones de que el matrimonio va a ser todo un pelea día a día, ¿no? Nuevamente queda esa percepción de la persona tanto como hijo, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a ese hijo, oye, ¿te quieres casar? Lo más probable es que te diga, no me voy a casar, porque ha visto ese ejemplo de sus padres. Exacto. Y nos hablan de un tercer punto más, ¿no? De este último ejemplo, que es aquellas parejas en las que cultivan día a día el amor, en el que dan detalles, y los detalles se han vuelto tan habituales, que son tan espontáneos, que no ven ese mínimo de esfuerzo, por así decirlo, de que les cueste demostrar cariño y afecto hacia su pareja. Entonces puede venir una persona X a tu casa y ver que tienes flores, ¿por qué hay flores? Esos detalles, ¿no? Porque hay esos detalles. Y probablemente tú como hijo al ver esto vas a decir, no, mi papá todos los días le da detalles. Es común en la casa, ¿no? Es habitual. Es habitual. Pero viene la otra persona y se sorprende porque probablemente no haya visto eso. Y también es el hecho de cómo proyectamos el amor que tenemos dentro de este matrimonio para las expectativas de esos hijos. Claro. Que no se vayan a conformar con nada menos, como dicen. Sí, es cierto. ¿No? Y por eso es importante tener estos 3 casos, ¿no? Uno donde los padres se pelean, o otro donde viven bajo el mismo techo pero aún así siguen peleándose, o otro donde es normal los detalles entre
pareja o esposos, y los niños, o sea, teniendo 3 hijos aquí en esta cada situación o cada casuística, pueda haber o pueda tener una percepción del matrimonio. Llevándolo un poco más a nuestras vidas, por ejemplo, mi esposa tiene a sus papás que son casados, entonces ella ha definido un concepto de matrimonio diferente, ¿no? Pero en el caso mío, mis papás, no, bueno, mi papá no era cristiano, mi mamá sí congregó ya después, ¿no? Cuando yo estaba 7 años, entonces conocí un poco más de Dios, pero aún así no se llegó a casar con mi papá porque, bueno, se separaron, ¿no? En realidad eran convivientes nada más. Pero luego se separaron y cada uno hizo sus cosas, ¿no? Papá igual nunca se desligó, ¿no? De la familia porque siempre venía a verme cómo está. Entonces, se podría decir que yo de repente quizás debería tener una concepción del matrimonio errónea, ¿no? Porque mis padres nunca se casaron. Pero en el amor de Dios y en todo lo que conocí dentro de la iglesia a partir de los 7 años, tuve un cambio a mi concepción, ¿no? Entonces yo sí creí en el matrimonio. Es más, cuando llegamos a ser enamorados a los primeros años, hablábamos de un matrimonio. Que en ese momento, claro, ¿no? Es un tema de repente de juegos, de repente algo de todavía no es realidad, ¿no? Porque mismo están recién siendo enamorados, ni siquiera han llegado a ser novios, ¿no? Pero qué tan importante es tener esa concepción, ¿no? O en casa. O también como tú, cuando nosotros estamos así en la casa o de noche, estamos conversando a veces en la cama, antes de descansar, habíamos hablado justo de este tema, ¿no? Y qué importante es porque a veces uno, digamos, pongamos el ejemplo, tú mencionaste que no vas a querer que tus hijos sean criados como de repente a ti te criaron, sino criarlos mejor, ¿no? Cambiar esa idea. Entonces, a veces uno también tiene esa misma percepción, ¿no? Que no quiere ser como sus padres. Entonces quiere cambiar esa generación, ¿no? Donde, ok, mis papás no se casaron, pero yo sí quiero hacerlo para llevar una vida ordenada, una vida en Cristo, ¿no? Súper importante el tema que mencionaste y hablar de la generación. Cuán importante es romper quizás algunas esas barreras, esas maldiciones de generación. Ahora, ustedes de repente que no son cristianos y nos están escuchando, es importante esto de lo que hablamos generacional, ¿no? Porque de repente si ustedes se ponen a hacer estos cálculos o se ponen a ver un poquito más lo que ha habido en su familia, se van a dar cuenta que se repite tras generaciones. Entonces quizás no se han dado cuenta, pero pónganse a pensar un poquito de repente ahí que estás en casa escuchando este video, que se pongan a pensar lo que ha habido en su familia. Si ha habido de repente casos donde su mamá no se ha casado, luego después de ahí la tía no se casó, o hubo divorcio en la familia, entonces la misma familia, el tío continúa el divorcio y entonces así... O puede pasar, no sé, de repente, ya yendo un poquito más, quizás suene un poco fuerte, ¿no? Quizás de repente hasta violencia familiar y se haya repetido en los abuelos, en los padres y todo esto, ¿no? Es importante orar también por la familia y romper estas maldiciones generacionales, ¿no? Que se va repitiendo. Romper estos patrones, qué importante. Así que hay que poner mucho ojito a nuestro pasado. No es simplemente yo miro acá y me voy para de frente, ¿no? Pero ¿qué más nos hablaba de ese punto, amor, teniendo en concepción del matrimonio? De hecho, como menciona, dice, es importante que de esta definición no parta de nuestras experiencias, sino de lo que nosotros queremos lograr como un matrimonio y lo que nosotros definamos como pareja que vamos a querer llevar y encaminar, ¿no? Entonces, es importante también tener en cuenta que ustedes van a dejar de formar sus familias o van a dejar a sus padres y van a formar una nueva familia. Y dejar a sus padres no significa olvidarlos. Definitivamente no. Y como por ahí nos mencionaron en algún momento nuestros consejeros, amigos, padrinos, sí. Un principio no va a pisar otro principio. Entre principios no se pueden entorpecer. El principio de honrar a tu padre y a tu madre no termina nunca, siempre serás hijo. Pero es importante que tengas en cuenta que tu prioridad en tu familia ahora es otra. Tu prioridad va a ser tu esposo o tu esposa. Sí. Entonces, partiendo de eso, ustedes tienen que velar por su nueva prioridad, que va a ser su esposa y su esposo, para tomar en conjunto esas decisiones que van a encaminar finalmente su matrimonio. De hecho, nos pasó en nuestra relación las primeras semanas, ¿no? Los primeros meses, por así decirlo. Ya hemos cumplido un año de matrimonio el 6 y 9 de marzo, tanto religioso como civil. Entonces, por eso también nos hemos ido de viaje. Entonces, qué importante es, ¿no? Porque, como mencionaba mi esposa, también es desligarse, ¿no? Cortar ese cordón umbilical.
En mi caso, por ejemplo, yo no soy... Bueno, yo prácticamente, mamá siempre era de trabajar, pero nunca me ha descuidado, ¿no? Siempre me ha estado llevando a buenos lugares, porque a veces papá no estaba en casa. Pero pasó que justo antes de casarme, o de casarnos mejor dicho, pasó el tema de que mi papá falleció, ¿no? Entonces fueron meses cortos o pequeños, ¿no? Entonces como mamá estaba sola, porque ya no estaba su amigo, porque ya no eran pareja, pero eran amigos, siempre venía a la casa y conversaban como amigos. Entonces quise cubrir yo esa necesidad, ¿no? De repente de que mamá está sola, pero me recuerdo cuando conversé con mi mamá, hace no menos de unos meses, me dijo que me sienta tranquilo porque ella está con Dios, ¿no? Y que no necesita de repente estar ahí pendiente de ella, sino es que tiene a Cristo en su corazón. Y ella, como decía, no estoy sola, acá está el Espíritu Santo conmigo en casa, me decía. Y ahora tiene a su Blanquita, pues, ¿no? Ya es un nuevo agregado a la familia. Blanquita es su perrita blanca que se ha traído. Y embobada, yo también estoy embobado con la Blanquita, porque tenemos una cámara en la casa de la casa de mi mamá. Y cada rato estoy pendiente de la Blanquita por la cámara, ¿no? Sigamos, amor. Entonces, bueno, como les decíamos, un principio no va a sobreponer otro. No quiere decir que vayas a dejar a tus padres de lado. Eso jamás va a pasar, ni tiene por qué pasar. Siempre estar pendiente de ellos, pero tratar de buscar la forma en cómo vas a poder calzar tu prioridad con tu nueva familia y también poder cumplir tus responsabilidades de hijo. Claro, y definiendo que honra a los padres no es de repente como estar ahí todos los días, sino es que honrar también es de repente llevarlos a comer, honrar de repente es darles una ofrenda, ¿no? De amor. O hacerles algún servicio que ellos necesitan. O un servicio que ellos necesitan, ¿no? Entonces es importante también establecer estos puntos de honra al padre, ¿no? Y que, como dice mi esposa, que no se intercepten los dos, ¿no? Y ahora, como ya hemos definido y sabemos que es una nueva familia y son uno solo, es importante velar por los intereses de ambos. Uno no se casa pensando de que se va a separar. Me recuerdo hace unos días le contaba a Chris que hace un tiempito en un almuerzo del trabajo hablaban de los bienes separados al casarse. Y creo que uno no va con la mentalidad de, oye, voy a perder la mitad de mi fortuna si es que tienes cosas materiales en ti, con ese fin de separarte, ¿no? Creo que te casas con amor, creo que te casas pensando en que va a ser una comunión al final de ambos. Y que finalmente, si hay este tipo de peleas o discusiones, finalmente no pierde el esposo o la esposa, sino pierden ambos, pierden todos los dos. Pierde el matrimonio. Entonces es importante que realmente tú no vas a pelearte con tu esposo o tu esposa, sino que finalmente estás destruyendo tu matrimonio al querer ganar una pelea. Sí, los perjudique a ambos. Justo cuando ella me comentaba más o menos de esto, porque sí, nos caracterizamos de repente porque mucho conversamos de las cosas que nos pasan en el día a día, ¿no? De repente lo que me pasa en la universidad, o cuando hago trabajos, y mi esposa también lo mismo, cuando ella viene de trabajo me cuenta algunas cosas. Entonces siempre hacemos una retroalimentación en el día, ¿no? Y cuando esto me comentaba ella, decía, pero wow, ¿no? O sea, si te estás casando con la mentalidad de que me voy a divorciar, entonces ¿a dónde está yendo tu matrimonio? Entonces de repente ya lo estás clavando un final, ¿no? Entonces es importante ello. La predisposición de... ¿Qué más nos dice ahora? La pregunta es, ¿cómo saber si estamos listos para casarnos? ¿Cómo sabías tú que estabas lista para casarte, amor? ¿Voy a poner ahorita? No te pongas. Pero te agarré fría. Esta respuesta tiene mucho tiempo, así que continuemos. La dejé, pero... Me dejó. Bueno, yo como supe... haciendo ya la pregunta a mí mismo, ¿cómo supe que quería casarme? Porque ya todo estaba establecido. Ya teníamos todo en... ¿Cómo se llama? Se podría decir que todo estaba sobre la mesa y simplemente estaba ya para poder ordenarlos, ¿no? Ya mi mamá es una persona que ora mucho y tiene la concepción, y me dijo, ella es tu idónea. Entonces yo se lo dije por WhatsApp, amor, ¿sabes qué? No te puedo decir porque eres mi idónea. Ya está confirmado. Ya está confirmado por Diosito. No solo ella, mi tía también me ha dicho. Entonces, pero más allá de esto, ¿cómo saber que ya estás listo para casarte? Es sostenerte económicamente, ¿no? Porque obviamente
estás en una casa, porque cuando te vas tienes que... Bueno, había una frase que tú decías antes, ¿no? El El casado casa quiere. Entonces, obviamente que no vas a vivir en la casa de tus papás, ni mucho menos en la casa de sus papás de ella, ¿no? Bueno, Entonces, de hecho, también tenemos un tema para eso más adelante lo iremos un poco resolviendo. Pero la idea es esa. Exacto. Entonces, para sostener esa casa debe haber dinero, no solo del amor se va a vivir, ¿no? Este mueble no se ha comprado con amor, esta mesita no se ha hecho con amor, nuestros celulares no están hechos con amor, nuestras cosas que tenemos acá no están hechas con amor, sino con el dinero, ¿no? Y eso lo va viendo uno conforme ¿no? Conforme va pasando. Pero también es bueno verlo antes de, o tener mapearlo, ¿no? Sí, es la palabra correcta, mapearlo. Porque en nuestro caso, cuando ya nos casamos, preguntamos, ok, ¿cómo nos vamos a mantener los dos, siendo hijos todavía ambos de casa? Mi esposa vivía en su casa, yo en mi casa. Entonces, ¿cómo nos vamos a sostener? ¿De dónde vamos a comer? ¿Cómo vamos a hacer con nuestros pasajes, tanto para la universidad como para el trabajo? Entonces definimos eso y preestablecimos una agenda, ¿no? De, ok, vamos a hacer esto nos alcanza, sí, está en nuestras posibilidades. Y previamente también, nosotros los dos somos muy ahorradores, por cierto. Entonces, teníamos un presupuesto también para la boda, teníamos un presupuesto para esto. Al final, nos desbandamos con el presupuesto, pero Dios es grande. Y por ahí hubieron personas que nos bendicieron, ¿no? ¿Bendijeron o bendicieron? Bendijeron, ¿no? Mientras lo googlea, es importante establecer eso, porque como les mencionaba, no solo vas a ¿bendijeron? Perfecto, bendijeron. Entonces, esta no solamente es cómo vas a comer, sino también de dónde va a salir el agua, de dónde va a salir la luz, de dónde va a salir el internet. Importante el internet, porque si no, ¿cómo ves tus historias? No, mentira. Entonces, es importante tener establecido eso, ¿no? Y en ese caso, vimos hace poco un video de TikTok, ¿no? Que mencionaba de una pareja que decía, ok, yo todavía no me voy a casar porque tengo esta meta por hacer, ¿no? Entonces, mi esposa pasó algo similar. ¿Nos podrías contar un poco más de tu perspectiva, sí, de hecho, en nuestro caso, uno de mis principales sueños fue primero terminar mi carrera y luego casarme. Y siempre se lo compartí a Chris y le decía eso, ¿no? Está bien, estamos yendo en una relación totalmente seria, nos vamos a casar, pero por favor, espérame el tiempo de que yo termine primero la universidad, ya tenga mi licenciatura y luego hacemos los planes de matrimonio. Y lo aceptó, lo entendió perfectamente. Entonces, son algunos casos particulares que quizás tú puedas tener en sueño cómo quieres llevar tu proceso. De hecho, nosotros comenzamos también la relación muy jovencitos. Entonces, no es como que vas a comenzar una relación desde los 13 años y ya te quieres casar. Por más que tengas 10 años y recién estás saliendo del colegio, pues también hay que considerar esos temas. Pero tampoco es como los videos de TikTok donde dicen que ya están viejitos y me dijo que le espere hasta que tengamos casa, carro y todo, y ya son viejitos y todavía no se casaron. Porque no hay el momento perfecto en realidad, claro, ¿no? Tú tienes que crear ese momento. Sí, porque a veces uno espera tantas cosas y capaz no llegan. Y entonces dejas pasar mucho tiempo, que ya lo hemos hablado en los viajes, que debe ser enamoramientos no tan largos, noviazgos tampoco, y entonces para ese punto de casarte o ya formalizar para ya de una vez hacer el tema del matrimonio, entonces no deben pasar mucho tiempo, pues, ¿no? Y es importante ello, ¿no? No poner muchos peros tampoco, ¿no? Porque puede ser que eso se alargue y al final no se casen o no se dé. Que por cierto, hay un punto que se me acaba de venir a la mente y no está dentro de estas pautas que estábamos visto. He escuchado muchas personas de mi entorno en la universidad y me lo han preguntado, ¿no? Porque saben que soy cristiano, donde hablan mucho del tema de la convivencia, convivir antes de casarte. Entonces, muchas veces te dicen, ok, o te brindan te cuentan esas cosas como de repente diciéndote, mira, yo estoy conviviendo con él, pero ya no quiere casarse. Entonces es como que ya probó o ya hizo todo ese tema de como si fueran matrimonio, que ya luego de ahí ya no buscan casarse. Entonces es importante ello, ¿no? Quizás puede haber pasado como este ejemplo, ¿no? Que estamos mencionando ahorita. Dejar mucho tiempo
y digan, mejor vamos a probar a convivir y luego después nos casamos. Sí. Y entonces pasa eso. Quizá de repente en tu círculo también ha pasado, no sé, pero bueno, en el mío sí, porque me han contado exclusivamente mis compañeras, ¿no? Y me han preguntado, me han pedido consejos, ¿no? Ya que uno está casado, ya voy de señor, ¿eh? De hecho no está dentro de las pautas porque hay un episodio especial para eso. Ya se nos adelantó, pero luego lo vamos a retomar en unos próximos episodios. De hecho sí, ahora, tiempos modernos, se podría decir, la gente ve la simpleza y la facilidad de decir, bueno, vamos a convivir y si no funciona, se acabó y listo, cada uno vuelve a su sitio, ¿no? Pero hay que ver mucho este tema de cómo estás dando tu madurez también en este aspecto, ¿no? Hablamos de estamos listos económicamente, pero no solo hablamos de la economía, sino de una madurez íntegra como persona también. Entonces, en uno de estos puntos también viene a ver qué tan maduro estás o cómo está tu persona, ¿no? Y no hablamos solo de jugar o de comprarte Funkos. La madurez no habla de eso, sino realmente de cómo tomas tus decisiones. De hecho, lo dice porque yo colecciono figuras de acción, pero de Marvel. Siempre me ha encantado de pequeños juguetes. Y justo mis amigos también me molestan por eso, ¿no? Dicen que soy muy niño. Pero como menciona, la madurez no viene de estas cosas, ¿no? La madurez viene del sentido de la responsabilidad, de hacerte cargo de, en este caso, de tu familia, ¿no? Tú como cabeza de hogar. Entonces es importante eso del sentido de la responsabilidad, no solo tanto como para mí, sino también como para la mujer. Entonces ella debe ser una mujer sabia y un hombre que dé esa seguridad, ¿cómo se llama? Peso, ¿no? ¿Cómo se puede decir? ¿Columna? Que cimente todo. Entonces es importante esto de madurar porque todo parte desde una responsabilidad. Sí, y no solamente la responsabilidad o la madurez a nivel de persona o de pensamiento, sino también hablamos de otro aspecto que es la madurez espiritual. Sí, es muy interesante lo que tú mencionas porque un día puedo ser cristiano y de repente al siguiente día ya no. No sé, es agnóstico, seguro. Agnóstico. Ateo. O puede ser más, en este caso, justo nuevamente nos trasladamos a la universidad mencionando de que de repente puedan decir que yo soy cristiano, pero el otro día de repente me ven tomando o me ven juergueando, qué sé yo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué estamos hablando? Entonces no estás predicando de repente tampoco con tu testimonio. Exacto. Entonces es importante ese sentido de responsabilidad. O estás tibio o estás caliente. Exacto. No es un día creo en Dios, otro en el universo, otro en los números, otro en los astros, otro en los dioses. Y así podemos nombrar miles de ejemplos. Y no es que estemos juzgando la forma de vivir las personas. De vivir las personas o de las creencias que cada uno pueda tener, sino de cómo vas cambiando tu postura en el tiempo, ¿no? Y en este caso, basándonos ya en la vida cristiana, es que si eres una persona de fe y estás en los caminos, que realmente no te dejes mover de tus principios hacia otros. No sale de tu centro, ¿no? Exacto. Y cómo eso lo comparten en el matrimonio para que no haya finalmente una disputa entre la fe de ambos, ¿no? ¿Y de qué más hablamos, amor, ya que estamos hablando del matrimonio? Bueno, una vez que ya definimos el matrimonio, ya sabemos a qué nos debemos preparar y cómo saber que ya estamos preparados para, es importante saber también qué significa ser esposo y esposa. En este caso, ¿qué significa ser una esposa? Para la esposa o para la mujer no es difícil dar amor, de hecho somos cariñosas por naturaleza, creo yo. ¿Por qué no? Se nos es muy fácil dar cariño y también dejarnos llevar por ese cariño, ¿no? Pero nosotras, hermanas, amigas, mujeres, tenemos... con mensaje de la nación todavía, ya. Tenemos una pequeña maldición. Y si recordamos cuando estábamos en el jardín del Edén, pues Eva come del fruto prohibido y Dios le dice: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Esto lo encontramos en Génesis 3:16. Ahora mándale al mundo moderno, por favor, amor. Okay. Pero bueno, eso tampoco no es que ni siquiera hemos llegado al parto, amigas. Todos los meses tenemos este dolor. ¿Qué pasó, Eva? Por Dios. Pero bueno, vamos a desglosar esta última frase. Que dice, el comienzo es: desearás a tu marido.
esta necesidad en realidad es una necesidad de amor, de validación y que se cumpla todo lo que te prometió tu esposo en el altar. Desearás a tu marido, es decir, que tu marido te ame, te brinde detalles, te sienta, te cuide, todo lo que te dijo en sus votos, todo lo tiene que cumplir. Que por cierto lo tenemos nosotros grabado ahí en la pared, ¿no? Lo voy a leer nuevamente para ver si no estás cumpliendo algo. No, vamos a terminar llorando. Entonces, es este sentido de validación de tu esposo y de sentirte tal vez amada, ¿no? Amada por tu esposo. Y vamos con esta última frase que dice, y él te dominará. Y no hablamos en realidad de un dominio de sumisión, sino de... Por favor, no nos vayan a funar con este tema. Y de hecho para mí ha sido complicado porque yo soy de las personas... Empoderamiento femenino, amigas, aquí estamos en pleno siglo XXI. En realidad no hablamos de esa sumisión, sino que lo tratamos de ver como de ese sentido de empoderamiento, pero a la vez de respeto hacia tu esposo. Claro. Hablamos de dejarnos llevar por el liderazgo que va a tener tu esposo finalmente al ser cabeza de tu hogar, de poder dejarle la confianza también de que él tomará las decisiones correctas para su hogar. Y que nosotros seamos esa ayuda idónea, ¿no? De apoyar, de ser esa persona que va a apoyar a su esposo en realidad en todas estas decisiones que vayan a tomar en el matrimonio. Pero no que sea un dominio sobre la esposa. No es que los hombres tampoco se vayan a confundir eso y veamos el lado machista. En realidad no se habla de eso. Es una base muy delicada, ¿no? Pasar de un lado para otro. Pero es una base que deben considerar tanto el hombre como la mujer. La mujer no dejarse ser sumisa con su esposo al punto de que pueda ser machista con ella y decirle que solo la mujer se dedica, por ejemplo, para las cosas del hogar. No, son una ayuda, son un equipo. Exacto. De hecho, no siempre van a estar solamente el 100% de las tareas del hogar para la mujer y lo que es el trabajo para el hombre. De hecho, en casa es algo similar. Nos hemos repartido y hemos encontrado como que el equilibrio de las cosas que nos gusta y no nos gusta hacer. Sí. A mí no me gusta lavar los platos. A mí no me gusta cocinar. Entonces, él lava los platos y yo cocino. Entonces hemos buscado ese mix. Y es así, en realidad a veces las personas tampoco estamos con nuestro 100% todo el tiempo. Y él puede dar su 80% un día, yo puedo estar con mi 20% porque quizás estoy mal o estresada y él me apoya. Y viceversa. Hay días que él puede estar más cargado con cosas y yo voy a dar quizás más de mi 80% en casa. Y así la idea es tratar de hacer equipo. Ahora, ¿qué significa ser un esposo? Excelente pregunta. Ya hemos hablado, mi esposa, de la perspectiva de esposa. Y bueno, ahora me toca de un poco deshilachar el tema. Sí, vamos a desglosar. Desglosar el tema. Es que estoy pensando en pan con pollo, ¿no? Deshilachar. Entonces, no es lo mismo ser esposo que ser enamoradito. Bueno, comenzamos con de amiguito, enamoradito y novio, ¿no? Es la etapa inicial del hombre, ¿no? Al formar una familia. Porque ya no estamos hablando de que simplemente soy tu enamorado, sino somos la cabeza de hogar. Que también no simplemente cabeza de hogar significa, y como tú mencionabas, interponerme dentro de la relación. Sino cabeza de hogar significa, o va más allá de, creo yo, bueno, no creo yo, no, sino es que es, ¿no? Así. Conlleva una gran responsabilidad. Como Spider-Man. Spider-Man llevaba una gran responsabilidad, lo dijo el tío Ben. Referencias Marvel. Entonces, lleva una gran responsabilidad que es ser el sustento en la casa, ser la persona que genere esa seguridad en el entorno familiar, ¿no? Entonces es muy importante, también aquí lo apunté para no perderme y tenerlo más en claro, ¿no? Por aquí lo tengo. Ser protector, proveedor y el ancla de su hogar, o sea, tener esa firmeza dentro de la familia, ¿no? Y es importante eso. Entonces, pero no solo eso, también es como dar amor a todo, es como Jesús lo hizo, ¿no? Como ejemplo, y amó a su iglesia, ¿no? O sea, dio todo por su iglesia. Entonces lo mismo el hombre también debe hacerlo, ¿no?
dar ese soporte y ese amor hacia la familia, Y ¿no? a veces no se la ponemos tan fácil, ¿no? A veces Que somos por cierto, tentadas. sí. Tentamos un poquito Qué, de... qué bueno que ella misma ¿cómo se llama? Se exponga, ¿no? Entonces es importante eso. A veces quizás tú no tienes la culpa de la pelea. Acá mi esposa siempre dice que yo tengo la culpa. No hay pruebas. No hay pruebas, entonces no se... Entonces es importante eso, ¿no? Amarla ante todo, ¿no? Así haya peleas, quitarse ese orgullo de repente de tú no mismo haberlo hecho. Entonces es importante eso, ¿no? Entonces, pero también, así como amas a tu esposa, también debes amarte a ti mismo, ¿no? Y al amarte a ti mismo es tu templo. ¿Cuál es tu templo? Tu cuerpo. Entonces, aquí llega el momento donde, familia, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. ¿Por qué? Justo también lo mencionaba hace poquito en la clase que tuve en salud mental y te lo estaba comentando también. Que a veces el hombre cuando está en el matrimonio se olvida de sí mismo, ¿no? Se descuida. Se deja la barba, no. Estoy afeitadito. Entonces, y quizás es muy común esto en las parejas, ¿no? Y también hago mea culpa. Ya estamos cambiando esa parte, ¿no? Hoy empezamos la dieta. Ahí empezamos la dieta. Entonces, como les menciono, cuidarle el tiempo es hacer ejercicios, ¿no? Mantener, porque cuando tú la enamoras o estás en el enamoramiento y en el noviazgo, ¿qué haces? Te cortas el cabellito, Pones tu mejor outfit. te pones tu mejor outfit, el mejor perfume. te afeitas a cada rato, por si te crece mucho la barba, ¿no? Quizás Haces otros son las niñas. ejercicio para estar en Haces forma. ejercicios, le mandas más bracitos, te compras tu mejor ropa, tu mejor outfit, como dices tú. Entonces, ¿cómo se llama? Se podría decir que tratas de que ella se asombre, ¿no? De todo tu aspecto. Y es importante eso, ¿no? Mantenerlo, no descuidarte con el tiempo en el matrimonio, es cuidarse ambos. Ujú. Y de hecho no solamente en el lado físico, sino en el lado espiritual. Es cierto. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este tema. Se vienen cosas mucho más importantes todavía en el matrimonio. Capaz lo vamos a dividir en 3 temas. Y tenemos una sorpresa para la otra semana, que ya les estaremos mencionando, ya lo verán. Espero que les haya gustado el video y discúlpenos por habernos desaparecido. Así que no se pierdan los siguientes episodios. Nos Así que hasta vemos. luego. Bye.